puede transformar ese tipo de retos, ese tipo de exigencia en algo positivo. Pero más allá de la personalidad, siguiente por favor. Más allá de la personalidad, porque desafortunadamente, o bueno, desafortunadamente, o como algo natural, pues la personalidad en ciertas etapas del desarrollo ya está más que formada y es muy difícil incidir en cambio en ella, ¿no? Pero sí hay otras variables que también se han asociado en diferentes investigaciones que nos permiten perfilar. Es decir, aquí ya le estoy dando un poco entrada al tema de la ponencia. Nos permiten perfilar el cómo una persona utiliza ciertas habilidades, ciertos factores psicológicos para poder salir avante en un deporte. Entonces tenemos algunas de estas características: son la autoconfianza, el control actitudinal, cuestiones motivacionales, el control visual imaginativo, la concentración y el control emocional de ciertas emociones que en deporte tanto pueden ser en unos momentos positivos como en otros momentos negativos, como son la ansiedad, la agresividad, la tensión y el estrés. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí me voy a saltar un poco a lo que sería ya el método, pero me pareció importante ponerlo en esta primera parte de marco teórico. Ya existen muchísimos esfuerzos en la psicología del deporte para construir escalas y para construir instrumentos en general que midan ciertas habilidades psicológicas en los deportistas. A nosotros nos interesaba utilizar el IPED. El IPED es un inventario psicológico de ejecución deportiva. Este ya tiene trazadas ciertas habilidades que la investigación nos ha dicho que presentan la mayoría de los deportistas, tanto en iniciación como profesionales, y que nos permite acceder a estas características y medirlas de una forma válida y confiable. El IPED está dividido en 7 subescalas. Si ustedes lo pueden ver aquí en la presentación, la primera de ellas es la autoconfianza, es decir, cuánto el deportista se siente capaz de realizar ciertas tareas dirigidas a su deporte. También tenemos el control de afrontamiento negativo, que es cómo la persona hace frente a situaciones negativas, a situaciones que le exigen de manera agresiva para esta persona que haga ciertas cosas. También tenemos el control atencional, que es cómo la persona puede enfocarse en una sola tarea o cómo dividir también de pronto su atención en varias tareas, pero sin perder mucho tiempo. Y tenemos la siguiente, por favor. Es el control visual imaginativo, que hace referencia a las situaciones hipotéticas mentales que el deportista hace para poderse preparar para una situación específica. Tenemos el nivel motivacional, que era lo que les comentaba acerca de la motivación que tiene un deportista, por qué hace las cosas. Tenemos el control de afrontamiento positivo, que es cuando también el deportista está exigido a situaciones que a lo mejor son más positivas para él, no son tan agresivas, pero que de todas formas presentan un reto. El control actitudinal, que es cómo el deportista hace frente a diferentes situaciones y personas y cómo las evalúa, ¿no? De pronto a lo mejor está en situaciones que dice, este es mi lugar de la suerte y seguramente va a ganar, eso es parte del control actitudinal. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya entrando más en el estudio, les decía que hemos medido más variables. Ahorita nada más les voy a presentar la parte del perfilamiento psicológico, que tiene resultados bastante interesantes. Participaron 96 deportistas de aquí de la FE Zaragoza, de Campus 2, de diferentes disciplinas. La mayoría, no la mayoría, todos son deportistas universitarios jóvenes, como nos dice la media de edad. Nosotros aplicamos el IPED, se aplicó en horarios de entrenamiento. Aquí el profesor Vicente Gatica fue un apoyo súper valioso para la aplicación y se procedió al análisis. En esta parte solamente les presento análisis descriptivos, es decir, nada más estamos perfilando las características y las habilidades de nuestros deportistas. Siguiente, por favor. Entonces, primero están la media, la desviación estándar y el puntaje mínimo y máximo de cada subescala, no tiene gran ciencia. A lo mejor muchos de ustedes pueden ver por ejemplo, en autoconfianza tenemos un puntaje mínimo de 3 y un puntaje máximo de 5, ¿no? La escala iba de 1 a 5 y la media está en 4.6 y su desviación estándar en punto
4.06 y 0.56. Entonces decimos, bueno, pues en la autoconfianza parece que sí la hacen los deportistas, ¿no? También, por ejemplo, tenemos datos similares en nivel motivacional, en control de afrontamiento positivo y en control actitudinal, aunque en control actitudinal se baja 2, pero bueno, por ahí no dan medias. Esto es, de pronto, aunque insisto, la media está más cerca del puntaje máximo y podríamos decir que la puntuación media de nuestros deportistas está bien. El siguiente análisis que realizamos, que fue hacer un cálculo de 3 percentiles, ¿no? Un cálculo percentilar con respecto a esta muestra nada más para ubicar más o menos a los deportistas en media, baja, media y alta, en niveles de bajo, medio y alto con respecto a estas características, y entonces aquí es donde sí obtuvimos estadísticos descriptivos un poco interesantes con respecto a esto. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos en las gráficas que en cada una de las dimensiones hubo una distribución no igual, ni siquiera se fue más a la alta, ¿no? Sino tenemos distribuciones, por ejemplo, en el caso de la autoconfianza, en el caso del control atencional y en el caso de afrontamiento positivo, que la mayoría de los deportistas están en el primer percentil, que correspondería a un nivel bajo de autoconfianza. Ya después se distribuyen en medio y en alto, pero aquí tenemos un análisis interesante con respecto a que a lo mejor nuestros deportistas no se sienten tan capaces de realizar su tarea, ¿no? También tenemos que en control negativo, en control visual imaginativo, en nivel motivacional y en control actitudinal, la mayoría de ellos está ubicado en la puntuación que con respecto a esta muestra consideraríamos como media, ¿no? Esto también es interesante porque, esperaríamos que por lo menos en alguna de nuestras variables hubieran estado en el nivel alto, pero aquí, bueno, más que algo negativo, tenemos muchísimas áreas de oportunidades para poder integrar a lo mejor algún tipo de estrategia. Esto, por ejemplo, es un análisis a nivel general. También nos interesaría ver si hay deportes, ¿no? Si hay disciplinas que a lo mejor con respecto a estas puntuaciones están más altas que otras o que se distribuyen sus atletas de manera diferente. Siguiente, por favor. Entonces, nada más ya como conclusión, ¿no? De esta parte, insisto, que es muy pequeñita acerca de esta descripción de nuestra primera descripción de la muestra, ¿no? Tenemos que el IPED parece ser un instrumento válido y confiable para nuestra muestra. Digo, en el caso de FE Zaragoza, porque ya lo han utilizado varias personas para hacer estudios aquí en México, ¿no? Tenemos aquí que hay dimensiones donde se puntúan bajo o medio, ¿no? Esto también puede ser porque obviamente nuestros deportistas son universitarios y bueno, como universitarios tenemos miles de cosas, ¿no? O sea, no solamente a lo mejor es dedicarse al deporte, sino salir bien en la escuela, ¿no? Cumplir con ciertas cuestiones familiares y que pueden estar a lo mejor mermando en algunas de estas variables tan importantes, ¿no? Y bueno, precisamente lo que les decía, ¿no? Es un área de oportunidad porque podemos empezar a pensar, ¿no? En qué tipo de intervenciones, qué tipo de estrategias podríamos utilizar para aumentar un poco estas variables que a lo mejor están un poquito bajas o están en un nivel intermedio y que se han visto que si están en un nivel alto pueden ser predictores de un buen funcionamiento, de un buen rendimiento de los deportistas. Sí. Y bueno, por mi parte sería todo, ¿no? A mí me faltó poner al Pumita desintegrándose por lo que pasó ayer, pero bueno, y aquí está mi correo por si alguien quiere mayor información, además de la que estoy ahorita hay sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bien, pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Por favor. Gracias. Muy interesante el trabajo que están haciendo. En esta última parte me quedo. Dices que hay acciones que quieren poner en marcha. Sí, bueno. Que eran estas acciones que se incrementaran estas características que no se tuvieran por resultado ser mejores deportistas, dedicarse más al deporte, cosas por el estilo. Y te lo pongo en función de que también hay otros tipos de actividades que los estudiantes están realizando que no son tan convenientes. El deporte sería una muy buena opción, ¿no? Que se incrementara aquí por lo pronto en la vez. Y
y a eso iba, a la propuesta en concreto de un trabajo con estas gentes o con otras. Se podría ir captando desde el primer ingreso aquí a la universidad, en las diferentes carreras, y pues que se pudiera ir midiendo también para que se demostrara que efectivamente impacta de alguna forma, ¿no? Me quedé con esto último, ¿no? De las acciones. Claro, bueno, en esta parte específicamente ya sería para, bueno, obviamente cada año y cada ciclo escolar entran o salen deportistas, ¿no? Porque al fin y al cabo, insisto, pertenece a la comunidad universitaria. Esta parte específico ya es directo a personas que son datos de personas que en este momento están haciendo deporte, y sería, digo, el profe Vicente que está aquí presente, ¿no? Tiene ya muchísimo tiempo trabajando con ellos, y digo, esta parte es precisamente para enriquecer ese trabajo, ¿no? Porque en este caso sí, para ser mejores deportistas, ¿no? Para una representación muchísimo más, ¿cómo se llama? Muchísimo más, digo, siempre es digna, pero a lo mejor muchísimo más, no sé, ¿cómo se le puede poner? Pues sí, mejores resultados en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decía, precisamente, bueno, aquí yo tengo apenas 3 o 4 años, ¿no? Y tenemos apenas un año trabajando con el profe Vicente y con el profe Cosme, y bueno, precisamente ese es el punto, ¿no? A futuro también empezar a ver otras cosas que puedan ser más llamativas para que las personas se queden, ¿no? Ahorita, precisamente ayer platicábamos con el profe Vicente sobre las becas, ¿no? Que es una forma, pero también ya cuando están dentro, ¿no? ¿Qué hacer para que los chavos se queden, ¿no? Practicando, y como dicen, siempre el deporte ha sido ¿cómo se llama? Una variable que es protectora, ¿no? Es un factor protector de muchísimas otras cosas, sobre todo ahorita que digo, está un poco el tema de las drogas, ¿no? El tema de la delincuencia organizada y cosas por el estilo, son un factor protector de eso. Y sí quisiera que el profesor nos comentara, porque él insisto, él es el que desde hace mucho... Si quiere ir el micrófono, profe. Gracias. Al respecto, de un tiempo para acá, pues, podría decirte 15 años, Sergio, cada vez que entra una generación se realiza el examen deportivo, el examen físico. Yo supongo que la mayoría de ustedes pasó por ello. Los que no fue porque no les avisaron o porque no llevaban ropa deportiva allá en Campo 2. Y es una serie de pruebas que nos dan el nivel de condición física con el que llega el alumno. Y digamos que al principio sí se notaba bastante que llegaban muy gorditos o muy gorditas, y después se empezó a dar una situación curiosa, que los hombres empezaban a presentar, llegaban demasiados, o sea, con bajo peso, empezaban a ser más metrosexuales que las chicas, ¿no? Y cosas de ese tipo. Pero también esa parte, ese examen nos permitía ir detectando deportistas que ya tenían una historia. La mayoría de los hombres venían ya de escuelitas de fútbol, por ejemplo, o habían hecho atletismo, o habían hecho algún deporte competitivo en la prepa, aunque tiene que ver también con el sistema deportivo de la UNAM. En la prepa y en el CCH, al parecer nada más tienen un semestre la parte deportiva, y no la llevas completa, porque si tú te vas a un equipo deportivo, ya pasaste prácticamente, bueno, siempre y cuando cumplan, ¿no? Y entonces digamos que no hay un seguimiento como tal. En el otro lado, dentro del sistema deportivo de la UNAM, quienes dan la actividad física en las prepas y en los SH son profesores de educación física, y cuando llegamos acá nos enfrentamos con entrenadores deportivos de una disciplina específica. Podría parecer que no habría diferencia, y no es denostar a uno u otro, sino simplemente las visiones son diferentes. El profesor de educación física tiene clases en una escuela, en otra y en otra, y entonces prácticamente nada más a veces es aventar la pelota, ¿sí? Cuando llegan aquí y tienen que hacer las pruebas, no, a mí me ha tocado de repente, pues, ¿qué? ¿No puede? ¿O qué? No, son 30 metros y es la carrera del fin del mundo para algunos. Entonces tiene que ver también con el desarrollo que tenga el alumno.
Te digo, hay muchachos y también chicas, ya muchas chicas que llegan de escuelita de fútbol y ya llegan con un desarrollo motor, con un desarrollo cognitivo mucho más fuerte que otros. Aquí nos enfrentamos a que cada semestre hay cambio generacional y los equipos ahora sí que se tienen que volver a construir. Si tú haces aquí a un deportista, los primeros 3 años te vas a dedicar a enseñarle y obviamente también a enseñarle a perder y a ganar. Y te queda un solo año, que es el último, de una competencia razonable, fuerte. Y puede ser campeón o no. Pero hay otros elementos en los cuales el niño debería de, a los 16 años ya casi ser, si sigues un desarrollo deportivo bien llevado, a los 16 años ya debe de ser competidor olímpico. Y nos encontramos con chicos ahora de 17, ya es la edad que están entrando a las carreras, de 17 años que no saben botar un balón. Y obviamente pues parecía que tienes que realizar una reiniciación deportiva, una reeducación deportiva, con todos los elementos cognitivos, con todos los elementos motores que conllevan. Obviamente no empiezas gateando como feria con los niños, ¿no? Sino que empiezas desde caminar, trotar y después ya empezar a competir. Pero bueno, son de las situaciones con las que nos enfrentamos y el esfuerzo que nos presenta el doctor es específicamente con los que ya tienen un desarrollo deportivo, propiamente deportivo. No es lo mismo hacer actividad física que hacer deporte. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Y el otro lado, en la cuestión de la actividad física, lo recomendable son 150 minutos a la semana. Estamos hablando de 3,000 pasos, por ejemplo, diarios, para tener una buena condición física. O no caer en la cuestión de ser sedentario. Entonces hay muchas cosas desde la perspectiva de la psicología del deporte que se podían trabajar y además también como área de oportunidad es una área que está despuntando mucho. Sí, y bueno, insisto, de actividad física y adherencia hay ya cuestiones complicadas, es que son varios, entonces, bueno, pero aparecen en el Google académico y en buscadores con un nombre y bueno, no necesariamente soy el autor de muchos de ellos, pero soy coautor y también con las personas que hemos trabajado también hemos visto esta adherencia, ¿no? Y cómo empezar a iniciar. El problema aquí es una cuestión política, ¿no? Muchas veces y educacional que, como dice el profe, ¿no? En CCH nada más de pronto es un semestre y luego nada más les abren las canchas y ya con eso ya son, ¿cómo se llama? Es su actividad física, ¿no? Y bueno, también desde primaria y secundaria que tendría que haber una reestructuración de algunas cuestiones también para actividad física. Bueno. ¿Alguien más?